Todos tienen una historia, y cada historia lleva consigo un peso de emociones, decisiones y consecuencias. En esta serie, nos adentramos en las experiencias crudas y reales de personas que han enfrentado algunos de los momentos más desafiantes de la vida. Desde el hombre que, al regresar a casa para el Día de Acción de Gracias, descubrió la dolorosa verdad de la traición, hasta muchos otros cuyas vidas han tomado giros inesperados, exploramos cómo navegaron por el desamor, la redención y los nuevos comienzos. A través de sus ojos, seremos testigos del poder de la resiliencia, el costo de las decisiones y la fortaleza que se necesita para empezar de nuevo. Regresaré para el Día de Acción de Gracias, no te preocupes, le aseguró Daniele a Stacy, forzando una sonrisa mientras cerraba la cremallera de su maleta. La miró, pero ella no lo estaba viendo, que en su lugar, su mirada estaba fija en el teléfono, sus dedos tecleando en la pantalla. Solo serán un par de días. Stacy finalmente levantó la vista, su expresión era inescrutable. Lo sé, solo asegúrate de conseguir ese trato. ¿Sabes lo importante que es? Su voz era ligera, pero había un matiz en ella que Daniele no pudo ignorar. Asintió, tratando de deshacerse de la inquietud que lo carcomía. Sí, es importante, repitió, aunque su mente estaba en otra parte. Mientras caminaba hacia la puerta, se dio la vuelta por última vez, esperando alguna señal de afecto, una sonrisa, un beso, cualquier cosa, pero Stacy ya había vuelto a su teléfono, su rostro iluminado por la pantalla. Tragó el nudo en su garganta y se fue. El viaje al aeropuerto fue tranquilo, la emoción habitual de un viaje había sido reemplazada por una sensación incómoda de que algo estaba mal. Trató de apartarlo de su mente, enfocándose en las próximas reuniones en Nueva York, pero incluso cuando abordó el avión, esa sensación inquietante persistía. En Nueva York, Daniele se volcó en el trabajo, esperando que lo distrajera. Las reuniones fueron intensas y sus colegas estaban de buen humor mientras se preparaban para el feriado, pero los pensamientos de Daniele seguían volviendo a casa, a la forma en que Stacy había estado actuando últimamente, distante, distraída, algo que no podía ignorar. Lo había atribuido al estrés, pero ahora, a millas de distancia, no podía sacudirse la sensación de que había algo más. En la tercera noche, después de un día exitoso de reuniones, Daniele estaba en su habitación de hotel cuando su teléfono sonó. Era un mensaje de su jefe: buen trabajo, Daniele, vamos adelantados en el cronograma. Puedes regresar a casa mañana si quieres. El corazón de Daniele dio un vuelco. Gracias, lo haré, respondió rápidamente. La idea de sorprender a Stacy y pasar el Día de Acción de Gracias juntos le levantó el ánimo. Ya podía verlo, el rostro de ella iluminándose cuando entrara por la puerta, los dos riendo con una copa de vino. Quizás podrían hablar, realmente hablar, y averiguar qué estaba pasando. A la mañana siguiente, Daniele tomó el primer vuelo de regreso. A medida que el avión descendía hacia su ciudad natal, su anticipación crecía. Imaginaba la sorpresa de Stacy, la alegría en sus ojos cuando lo viera. Imaginó el calor de la reunión familiar, el olor del pavo asándose, el ruido de los platos mientras todos se preparaban para la fiesta. Pero mientras conducía hacia la casa de los padres de Stacy, donde se celebraría la cena de Acción de Gracias, su emoción dio paso a la inquietud. Había intentado llamar a Stacy desde el aeropuerto, pero la llamada había ido directamente al buzón de voz. Lo mismo sucedió con sus mensajes de texto, sin respuesta. Se dijo a sí mismo que ella simplemente estaba ocupada ayudando a su madre, pero el nudo en su estómago se apretó. Daniele se detuvo en la entrada, notando los coches alineados afuera. La casa estaba viva con sonidos de risas y conversaciones. Sonrió para sí mismo, imaginando cómo reaccionaría Stacy cuando lo viera. Salió del coche y caminó hacia la puerta principal, deteniéndose un momento para asimilarlo todo. Luego, se dejó entrar en silencio. El calor de la sala de estar lo envolvió, los rostros familiares de la familia y los amigos llenaban el espacio. Daniele miró a su alrededor, buscando a Stacy, y entonces la vio. Estaba al otro lado de la habitación, sentada en el regazo de un hombre que él no reconocía. El corazón de Daniele se detuvo. La mano del hombre se deslizaba audazmente debajo de su vestido, sus dedos trazando el interior de sus muslos. La cabeza de Stacy estaba inclinada hacia atrás, sus ojos medio cerrados, una leve sonrisa en sus labios. Verla así, tan cómoda, tan íntima con otro hombre,
hizo que la sangre de Daniele se congelara. Se quedó allí congelado, su mente intentando alcanzar lo que sus ojos estaban viendo. ¿Cómo podía ser real? ¿Cómo podía Stasi, su esposa, estar haciendo esto? Quería apartar la mirada, borrar esa imagen de su mente, pero no pudo. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse, dejando solo la escena frente a él, Stasi con otro hombre, su cuerpo respondiendo a su toque de una manera que Daniele no había visto en años. Stasi, su voz salió baja, casi como un gruñido, llena de una furia fría que no sabía que era capaz de sentir. Los ojos de Stasi se abrieron de golpe y se apartó del hombre como si se hubiera quemado. Daniele, jadeó, levantándose apresuradamente, su rostro enrojeciendo con una mezcla de sorpresa y culpa. ¿Qué haces aquí? Daniele no respondió de inmediato, sus ojos estaban clavados en el hombre, que ahora lo miraba con una sonrisa despreocupada, sin inmutarse por la situación. El hombre se recostó con indiferencia, como si esto fuera lo más natural del mundo, sus brazos aún descansando en el respaldo de la silla, sus dedos rozando la espalda de Stasi mientras ella se mantenía allí temblando. Terminé temprano, dijo finalmente Daniele, su voz helada. Pensé en volver para el Día de Acción de Gracias. Esto no es lo que parece, tartamudeó Stasi, sus manos temblando mientras intentaba arreglar su vestido. Los ojos de Daniele se entrecerraron. ¿De verdad? Porque parece bastante claro para mí. Dio un paso más cerca, sus manos cerrándose en puños a los costados. El hombre soltó una risa baja, como si todo esto fuera una broma. Bueno, esto es incómodo, dijo, su tono goteando de burla. Nos atrapaste, ¿y ahora qué? Daniele lo ignoró, su enfoque completamente en Stasi. ¿Cuánto tiempo?, exigió, su voz dura. ¿Cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto? Stasi abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Parecía un ciervo atrapado en los faros de un coche, sus ojos saltando entre Daniele y el hombre a su lado. Te hice una pregunta, gruñó Daniele, dando otro paso adelante. Unos meses, susurró ella, su voz apenas audible. No es lo que piensas. No es lo que pienso, la voz de Daniele se elevó, su ira desbordándose. Estás sentada en el regazo de otro hombre, su mano bajo tu vestido, ¿y dices que no es lo que pienso? Daniele le dio una bofetada. La habitación se había quedado en silencio, la atmósfera festiva evaporándose mientras todos se volvían para observar la escena que se desarrollaba. Daniele sintió que algo dentro de él se rompía, la traición, la humillación, los meses de duda y confusión, todo surgió a la superficie. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió furioso de la casa, cerrando la puerta tras de sí. Leonard y Linda estaban en la cocina, preparando los últimos toques para la cena de Acción de Gracias, cuando el ruido en la sala captó su atención. Leonard frunció el ceño, sintiendo la tensión. Dejó el cuchillo de trinchar y, tras intercambiar una mirada rápida con Linda, se dirigió a la sala. Al entrar, su rostro se iluminó con una alegría forzada. Daniele, lo lograste, exclamó, su voz traicionando una nota de inquietud. Los padres de Stasi lo sabían y no habían hecho nada para detenerlo. Daniele, que aún hervía por la vista de Stasi con el vecino, dirigió su mirada hacia Leonard, el hombre que una vez había sido un pilar de integridad a sus ojos, ahora parecía un cobarde, un hombre que no solo sabía de la aventura, sino que había permitido que continuara bajo su propio techo. El respeto que Daniele una vez tuvo por Leonard se desintegró. ¿Lo sabías? La voz de Daniele era baja, sus palabras goteando acusación. La sonrisa de Leonard vaciló y miró nerviosamente a Stasi, que permanecía inmóvil, su rostro pálido. Se aclaró la garganta, intentando desactivar la situación. Daniele, no hagamos una escena, ¿de acuerdo? Es acción de gracias y deberíamos. ¿Lo sabías?, repitió Daniele, su voz elevándose con cada sílaba, sus ojos fijos en Leonard con una furia que hizo que el hombre mayor retrocediera un paso. Leonard dudó, su mirada oscilando entre Daniele y Stasi. Daniele, no es lo que parece, comenzó, su voz temblorosa, pero la débil negación solo alimentó la ira de Daniele. No es lo que parece, repitió Daniele, su voz peligrosamente calmada. Porque me parece que mi esposa, tu hija, ha estado acostándose con tu vecino y tú estás perfectamente bien con eso. Linda, al escuchar el alboroto, apareció en la puerta,
agarrando un paño de cocina como si fuera un salvavidas. Su rostro era una mezcla de shock y miedo al ver la escena. Daniele, por favor, dijo, su voz temblando, podemos hablar de esto después de la cena. No hay necesidad de... ¿Después de la cena? La risa de Daniele fue dura y amarga, un sonido que hizo que Linda se estremeciera. ¿Quieres que me siente y comparta una comida con ustedes, sabiendo perfectamente lo que han estado escondiéndome? Stasi dio un paso tentativo hacia Daniele, sus ojos suplicantes, pero había una desesperación en sus movimientos que solo profundizó el disgusto de Daniele. Daniele, puedo explicarlo, comenzó, su voz quebrándose bajo el peso de su culpa. ¿Explicar qué, Stasi? Daniele la interrumpió, su voz temblando de emoción apenas contenida. ¿Explicar cuánto tiempo has estado mintiéndome, cuánto tiempo me has estado humillando a mis espaldas? Las lágrimas brotaron en los ojos de Stasi y sus manos temblaron al intentar alcanzar a Daniele, pero él se apartó como si su toque lo quemara. El dolor en sus ojos era evidente, pero en su voz ya no había amor, solo una frialdad final. Daniele, por favor, no hagas esto, susurró Stasi, su voz apenas audible mientras intentaba acortar la distancia entre ellos. Daniele dio un paso atrás, su voz endureciéndose con cada palabra. Ya no tienes derecho a pedirme nada, Stasi. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas con la finalización de una puerta que se cerraba de golpe. La habitación cayó en un silencio asfixiante, el ambiente festivo había desaparecido por completo. La tensión era palpable, con todos esperando ver qué sucedería después. Finalmente, el vecino, que había permanecido sentado durante la mayor parte del intercambio, se levantó. Ajustó su camisa con aire despreocupado, apartando la tensión como si no fuera más que un pequeño inconveniente. Daniele, amigo, cálmate, dijo el hombre, su tono condescendiente e irritantemente relajado. Esto no es el fin del mundo. Los ojos de Daniele se estrecharon hasta convertirse en rendijas mientras miraba fijamente al hombre que había destruido su matrimonio. ¿Crees que esto es una broma?, preguntó Daniele, su voz baja y mortal. ¿Crees que puedes entrar en mi vida, arruinar mi matrimonio y salir de aquí sin consecuencias? El hombre se encogió de hombros, su sonrisa burlona nunca desapareciendo de su rostro. Mira, lo entiendo, estás molesto, pero Stasi y yo, tenemos algo especial. Deberías haberlo visto venir. La arrogancia, la pura audacia de las palabras del hombre, fue la gota que colmó el vaso. La visión de Daniele se nubló de rabia y, antes de que alguien pudiera reaccionar, se lanzó hacia adelante, su puño volando hacia la cara engreída del hombre. El impacto fue brutal, el sonido de los nudillos de Daniele conectando con la mandíbula del hombre resonó en la habitación. El vecino retrocedió tambaleándose, chocando contra la mesa del comedor y enviando platos y vasos al suelo. Daniele, gritó Stasi, corriendo hacia adelante, pero era como si se moviera en cámara lenta, sus gritos perdidos en la furia que había tomado control de Daniele. Años de ira reprimida, traición y humillación se vertieron en Daniele en un torrente violento. Agarró al hombre por el cuello, levantándolo del suelo, sus puños cayendo una y otra vez. El vecino intentó protegerse, pero la furia de Daniele era implacable. Los padres de Stasi permanecieron congelados, demasiado sorprendidos para intervenir, sus ojos abiertos de horror mientras observaban cómo Daniele desataba su ira. La habitación, que antes estaba llena de calidez y risas, se había convertido en un campo de batalla, con Daniele decidido a destruir al hombre que había arruinado todo. Finalmente, Leonard salió de su estupor y corrió hacia adelante, agarrando el brazo de Daniele. Daniele, basta, gritó, tirando de él hacia atrás. ¿Lo vas a matar? Daniele se sacudió a Leonard, su pecho jadeando mientras miraba con furia al hombre que ahora yacía en el suelo, ensangrentado y apenas consciente. Eso es lo mínimo que merece, escupió Daniele, su voz temblando de emoción. La habitación estaba hecha un desastre, la cena de acción de gracias destruida, pero a Daniele no le importaba. Miró a su alrededor, al destrozo de lo que una vez fue su vida, Stasi desmoronada y rota, Linda mirándolo con shock, y Leonard sosteniéndolo con manos temblorosas. La vida que había conocido, el futuro que había imaginado, todo había sido arrancado de raíz. El caos estalló en el momento en que Daniele salió. El amante de Stasi, con el rostro ensangrentado e hinchado,
Se tambaleó hasta ponerse de pie, su arrogancia anterior había sido reemplazada por puro pánico. Miró a su alrededor con desesperación, dándose cuenta de la gravedad de lo que acababa de suceder. Leonard intentó interponerse entre ellos, sus manos levantadas en un gesto de súplica, pero Daniele no estaba de humor para más interferencias. «Lárgate», gruñó Daniele, su voz temblando de una furia apenas contenida. «Salgan todos de mi vista». El vecino no dudó. Salió corriendo hacia la puerta, su anterior actitud confiada se había hecho añicos. En su desesperación, casi tropezó en el umbral, forcejeando con el picaporte antes de abrir la puerta de un tirón y desaparecer en la noche. «Espera, por favor», gritó Stasi, su voz cargada de lágrimas mientras corría tras él. «No te vayas así». Pero sus súplicas fueron recibidas con silencio mientras él huía, sin mirarla siquiera una vez más. Linda agarró con fuerza el brazo de Leonard, su rostro pálido como la ceniza mientras observaba la escena desarrollarse. «Daniele, por favor», comenzó, su voz vacilante, «dejemos de hablar, podemos arreglar esto de alguna manera». ¿Arreglar esto? Daniele interrumpió, su voz cortando el aire como un cuchillo. «No hay nada que arreglar. Todos me traicionaron. Se quedaron mirando mientras su hija destruía nuestro matrimonio y no hicieron nada». Leonard abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Sabía que Daniele tenía razón. No había excusa, ninguna justificación que pudiera deshacer el daño que se había hecho. La verdad de su traición colgaba en el aire, pesada e innegable. Stasi regresó, su rostro empapado en lágrimas, sus ojos hinchados y rojos. Miró a Daniele, su voz temblando mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. «Daniele, lo siento tanto», susurró. «Nunca quise que esto llegara tan lejos. No lo pensé, pero...». «Pero lo hiciste», la interrumpió Daniele, su voz fría e implacable. «Y ahora todos tendrán que vivir con las consecuencias». No esperó una respuesta. Daniele se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, sus pasos resonando en el silencio atónito de la habitación. Con una última mirada hacia atrás, vio los escombros de lo que una vez fue su vida, Stasi destrozada y rota, Linda y Leonard de pie, indefensos, mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. La puerta se cerró detrás de él con un estruendo, el sonido reverberando por la casa como un golpe de gracia. El silencio que siguió fue ensordecedor, el peso del momento hundiéndose en cada uno de ellos mientras la realidad de sus acciones se asentaba sobre ellos. Todos se quedaron congelados, la realización de lo que habían perdido hundiéndose en lo más profundo de sus corazones. Afuera, la noche estaba tranquila, el caos de momentos antes ahora reemplazado por una quietud inquietante. Dentro, los restos de una familia rota se quedaron en un silencio atónito, cada uno sabiendo que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Daniele no volvió a casa. La idea de regresar a la casa donde había construido su vida con Stasi ahora le parecía una broma macabra. En su lugar, condujo sin un destino en mente, la tormenta de ira y traición desgarrándolo por dentro. No estaba seguro de cuánto tiempo había estado conduciendo cuando finalmente se detuvo frente a un pequeño motel destartalado en las afueras de la ciudad. No era nada parecido a la comodidad de su hogar, pero eso era exactamente lo que necesitaba: distancia, un respiro de todo lo familiar. La habitación del motel era tan desolada como él se sentía. Se sentó en el borde de la cama chirriante, con la cabeza entre las manos. La adrenalina que lo había impulsado a través de la confrontación se había desvanecido, dejando tras de sí un vacío aplastante. Su mente repitió los eventos, cada detalle una nueva puñalada de dolor. Había perdido todo: su esposa, su hogar, el futuro que pensaba que tenía. Pero en medio de ese vacío, algo comenzó a surgir. Mientras Daniele miraba la alfombra sucia bajo sus pies, una nueva determinación tomó forma. No iba a simplemente alejarse, derrotado y roto. No, todos habían conspirado para humillarlo, para destrozar su vida, y todos pagarían por ello. Daniele hizo un voto en silencio. Stasi, su amante, sus padres, ninguno de ellos escaparía de las consecuencias. Lo habían traicionado, y él se aseguraría de que sintieran su dolor 100 veces más. A la mañana siguiente, Daniele se despertó con una claridad singular. La ira que lo había consumido la noche anterior se había endurecido en una fría determinación.
Esto no iba a ser un estallido espontáneo de ira, sino una ejecución meticulosamente planificada de justicia. Llamó a su jefe, fingiendo estar enfermo, y consiguió el tiempo que necesitaba para poner en marcha su plan. Daniele comenzó recopilando información. Sabía que Patrick, el adinerado vecino que había estado involucrado con Stacy, tenía mucho en juego. La reputación de Patrick en la comunidad se basaba en la riqueza, el estatus y un aire de arrogancia intocable. Daniel estaba seguro de que debajo de ese exterior pulido había secretos, oscuros y dañinos, que podrían destruirlo. La arrogancia de Patrick, la misma que le había permitido seducir a Stacy, sería su perdición. Daniele pasó los siguientes días escarbando en la vida de Patrick. Accedió a registros públicos, examinó propiedades inmobiliarias y buscó en documentos financieros. También llamó un favor a un viejo amigo que trabajaba como investigador privado. El amigo le debía un favor a Daniele y, en cuestión de días, le entregó un expediente que pintaba un retrato condenatorio de Patrick, negocios turbios, cuentas offshore y conexiones con personajes poco recomendables que no dudarían en traicionarlo si eso significaba salvarse a sí mismos. Con esta información en mano, Daniele sintió el primer sabor de satisfacción, pero esto era solo el comienzo. Su siguiente movimiento fue más personal, contrató a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras de su casa, dejando claro que Stacy ya no era bienvenida. Luego le envió un mensaje breve y sin emoción: tus cosas están en el porche, no vuelvas. Sabía que esto la tomaría por sorpresa, dejándola en una situación desesperada, buscando una forma de volver a entrar. Pero Daniele había terminado con sus mentiras y manipulaciones, no tenía interés en escuchar sus excusas o disculpas. El silencio sería su arma, desestabilizándola más que cualquier confrontación. Mientras Stacy lidiaba con la cruda realidad de su situación, Daniele centró su atención en sus padres. Sabía que habían sido cómplices en la aventura de Stacy, y eran tan culpables como ella a sus ojos. Pero necesitaba que creyeran que estaba dispuesto a reconciliarse, a trabajar para arreglar las cosas y seguir adelante. Los llamó, su voz medida y tranquila. He tenido tiempo para pensar, dijo, enmascarando la frialdad que sentía por dentro. Tal vez podamos resolver algo. Vamos a reunirnos para almorzar. Leonard y Linda estaban ansiosos por aceptar que estaban desesperados por enmendar la ruptura, por volver a la vida cómoda que habían disfrutado antes del regreso inesperado de Daniele en Acción de Gracias. Vieron la invitación de Daniele como una oportunidad para suavizar las cosas, para convencerlo de dejar el pasado atrás. Pero Daniele no tenía intención de hacer las paces. Mientras organizaba la reunión para almorzar, ya estaba planeando cómo utilizaría esa ocasión para avanzar en su objetivo. Leonard y Linda lo habían traicionado, igual que su hija, y enfrentarían las consecuencias. Para cuando se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, sería demasiado tarde para deshacer el daño. La trampa de Daniele estaba lista, y ahora solo era cuestión de ver cómo caían en ella. La reunión para almorzar se llevó a cabo en un restaurante de lujo, el tipo de lugar donde se cierran tratos y se celebran aniversarios. Leonard y Linda llegaron temprano, sus expresiones eran una mezcla de ansiedad y esperanza. Habían pasado los días desde Acción de Gracias tratando de comunicarse con Daniele, desesperados por reparar el daño que se había hecho. Cuando Daniele finalmente accedió a reunirse, lo vieron como una oportunidad para enmendar las cosas, para volver a una semblanza de normalidad. Cuando Daniel entró, estaba todo sonrisas, irradiando la calma de un hombre dispuesto a perdonar. Hola, mamá, papá, lo saludó calurosamente mientras se sentaba. Agradezco que se hayan reunido conmigo aquí. Linda exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Daniele, estamos tan aliviados de que hayas aceptado hablar, comenzó, su voz temblando de emoción. Todo esto ha sido un terrible malentendido. Stacy, ella ha estado fuera de sí desde esa noche. Daniele mantuvo su sonrisa, pero no alcanzó sus ojos. Estoy seguro de que sí, dijo, interrumpiéndola suavemente. Pero esa no es la razón por la que quería reunirnos hoy. Creo que debemos discutir el futuro, específicamente el futuro de tu acuerdo con Patrick. El color se esfumó del rostro de Leonard. Intentó ocultar su reacción, pero su mano tembló ligeramente al tomar su vaso de agua. ¿De qué estás hablando?, preguntó, esforzándose por mantener la compostura. Daniele soltó una pequeña carcajada,
inclinándose un poco hacia adelante. Vamos, Leonard, ambos sabemos que Patrick ha sido más que solo un vecino. Hice mi tarea. Supongo que ha habido algunos incentivos financieros involucrados, tal vez algunos acuerdos bajo la mesa. Linda dejó escapar un jadeo, llevando su mano a la boca en shock. Daniele, eso es absurdo, protestó, pero el miedo en sus ojos la delataba. La sonrisa de Daniele desapareció, reemplazada por una expresión fría y calculadora. Bajó la voz a un susurro, obligándolos a acercarse. Tengo todo lo que necesito para destruir a Patrick, y si lo hago, su pequeña fuente de ingresos se seca. Pero estoy dispuesto a hacer un trato. La mano de Leonard temblaba visiblemente ahora, mientras dejaba el vaso de nuevo en la mesa. ¿Qué quieres, Daniele?, preguntó, su voz quebrándose bajo la presión. Es simple, respondió Daniele, su tono helado y directo. Tú y Linda cortan a Stasi financieramente. No más apoyo, no más arreglos de vida cómodos. A partir de ahora, está por su cuenta. Y a cambio, mantengo enterrados los secretos de Patrick. Nadie tiene que saber sobre los tratos turbios o las cuentas offshore. Linda miró a Daniele con una mezcla de horror e incredulidad. No puedes hacer eso, Daniele. Es tu esposa, por el amor de Dios. Los ojos de Daniele se endurecieron, su voz tomando un tono acerado. Ella era mi esposa. Ahora es solo una que me utilizó y me traicionó. Este es el trato, tómenlo o déjenlo. Pero si se niegan, les prometo que perderán mucho más que solo el estilo de vida de Stasi. Lo perderán todo. Leonard y Linda intercambiaron una mirada desesperada, dándose cuenta de que estaban acorralados. No tenían más remedio que cumplir. Después de un tenso silencio, Leonard asintió lentamente, la derrota evidente en su postura. Está bien, Daniele, lo haremos. Daniele asintió, satisfecho. Bien. Me pondré en contacto con los detalles. Disfruten el resto de su almuerzo. Se levantó y salió del restaurante, dejando a Leonard y Linda en un silencio atónito, la realidad de su situación hundiéndose en ellos. La tormenta apenas comenzaba, y Daniele estaba listo para desatarla. Con Leonard y Linda marginados, Daniele centró sus esfuerzos en desmantelar la vida de Patrick. El expediente que había recopilado meticulosamente era un arma, pero no era suficiente simplemente entregarlo a las autoridades. Daniele quería que Patrick sufriera, que viera cómo todo lo que había construido se desmoronaba lentamente. Daniele comenzó filtrando anónimamente fragmentos del expediente a periodistas locales. Empezó de manera pequeña, solo lo suficiente para sembrar dudas en las mentes de aquellos que rodeaban a Patrick. Comenzaron a circular rumores sobre discrepancias financieras y prácticas comerciales cuestionables. No era nada concreto, solo susurros que insinuaban algo podrido bajo el exterior pulido de Patrick. Pero en el mundo de los negocios, los susurros podían ser más peligrosos que los hechos. Al principio, Patrick desestimó los rumores, confiado en que su reputación podría soportar el chisme. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, los susurros se hicieron más fuertes y las historias más detalladas. Los periodistas comenzaron a investigar más a fondo, encontrando conexiones e inconsistencias que no habían estado allí antes. Los socios comerciales de Patrick comenzaron a ponerse nerviosos, retirándose de acuerdos o renegociando términos para protegerse. La presión estaba aumentando y, por primera vez, Patrick se dio cuenta de que estaba en problemas. Mientras tanto, la vida de Stasi se desmoronaba. Con sus padres cortando el apoyo financiero, se quedó sola para valerse por sí misma. Intentó desesperadamente contactar a Daniele, esperando algún tipo de reconciliación, pero cada mensaje, cada llamada, quedó sin respuesta. Daniele la había bloqueado en todas las plataformas, dejándola aislada y a la deriva. A medida que Patrick se consumía más con su imperio en ruinas, tenía menos tiempo y paciencia para Stasi, quien rápidamente se dio cuenta de que su aventura le había costado mucho más de lo que había anticipado. Daniele observó todo desarrollarse desde la distancia, satisfecho pero no aún terminado. Sabía que la caída de Patrick no estaría completa hasta que estuviera arruinado financieramente. Para lograr esto, Daniele organizó una reunión con una de las mayores competidoras de Patrick, una mujer de negocios astuta y despiadada llamada Elaine.
Armado con la información más dañina del expediente, Daniele le ofreció a Elaine un trato imposible de rechazar. «Sé que has estado buscando una ventaja sobre Patrick», comenzó Daniele, deslizando una carpeta gruesa por la mesa hacia ella. «Esto es todo lo que necesitas para desmantelar sus activos restantes. Úsalo sabiamente y puedes tomar su cuota de mercado sin mover un dedo. A cambio, quiero una parte de las ganancias, suficiente para que valga la pena para ambos». Elaine hojeó la carpeta, sus ojos ensanchándose a medida que absorbía la información. «Esto es explosivo», dijo, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. «No sabrá que lo golpeó». «Esa es la idea», respondió Daniele, su voz fría y desapasionada. «Solo asegúrate de que no le quede nada». Elaine no necesitó más convencimiento. En cuestión de semanas, utilizó la información proporcionada por Daniele para desmantelar sistemáticamente los negocios de Patrick. Los acuerdos se desmoronaron, los clientes se alejaron y las demandas comenzaron a acumularse. Cuando el polvo se asentó, Patrick estaba en bancarrota, el trabajo de su vida reducido a cenizas. No le quedó nada, ni dinero, ni influencia, ni aliados. El polvo se había asentado, dejando tras de sí un paisaje de ruina. Daniele se encontraba en medio de los restos de la vida que una vez conoció, sus emociones eran curiosamente neutras. No había arrepentimiento, ni culpa. Cada acción había sido deliberada, una respuesta calculada a las traiciones que había soportado. Había devuelto el golpe y las cuentas estaban saldadas. En cuanto a Stacy, ella se quedó recogiendo los pedazos de su vida destrozada, dándose cuenta demasiado tarde de que el precio de su traición era más alto de lo que jamás podría pagar. Daniel escuchó a través de diversas fuentes que ella había huido de la ciudad, incapaz de soportar la vergüenza de sus acciones. Los rumores sobre su caída se esparcieron rápidamente, y la vida que había dado por sentada ahora era un recuerdo lejano. El destino de Patrick fue igualmente sombrío. El que alguna vez fue un poderoso hombre de negocios había desaparecido, dejando tras de sí un desastre de demandas y contratos rotos. Daniele se aseguró de que la reputación de Patrick estuviera completamente destruida. La comunidad, que una vez se había dejado deslumbrar por la riqueza y la influencia de Patrick, ahora le daba la espalda. Sus competidores, armados con la información que Daniele había proporcionado, se apresuraron a aprovechar la oportunidad para hundirlo aún más en la oscuridad. Leonard y Linda enfrentaron su propio ajuste de cuentas. Sin el colchón financiero del que habían dependido, se vieron obligados a reducir su estilo de vida y adaptarse a una vida mucho más modesta. La opulenta casa que una vez disfrutaron fue vendida y se mudaron a una pequeña y anodina vivienda. Su posición en la comunidad se deterioró rápidamente. Aquellos que una vez fueron figuras respetadas, ahora eran objeto de chismes, su complicidad en el escándalo evidente para todos. Fueron rechazados, cada uno de sus pasos seguido por los susurros de sus errores pasados. El último acto de cierre de Daniele fue vender la casa que había compartido con Stacy. La venta fue rápida, y utilizó las ganancias para empezar de nuevo. Se mudó a una nueva ciudad, lejos de los recuerdos y traiciones de su antigua vida. El nuevo entorno ofrecía anonimato y la promesa de un nuevo comienzo. Daniele no estaba seguro de lo que deparaba el futuro, pero estaba decidido. El control que había luchado tanto por recuperar era suyo, y estaba decidido a protegerlo. En su nueva ciudad, Daniele se concentró en reconstruir. Encontró un modesto apartamento y comenzó a establecerse en una rutina que estaba desprovista del caos que había dejado atrás. Cada paso que daba era medido, cada decisión calculada. Se involucró en nuevos proyectos y oportunidades, manteniendo deliberadamente su vida personal en privado. La traición que había enfrentado le había enseñado una dura lección, y estaba decidido a utilizarla en su beneficio. El nuevo comienzo de Daniele no estuvo marcado por gestos grandiosos, sino por una tranquila y determinada resolución. Había recuperado el control de aquellos que lo habían agraviado y estaba comprometido a asegurar que su vida nunca más fuera sometida a tal traición. El pasado estaba detrás de él, y el futuro era una pizarra en blanco, lista para que él la moldeara a su manera. Daniele estaba sentado en el balcón de su nuevo apartamento, un vaso de whisky en la mano. Las luces de la ciudad se extendían ante él, centelleando a lo lejos. Era un marcado contraste con la oscuridad que había consumido su vida solo semanas antes. Había ganado, pero la victoria era agridulce.
La venganza que había buscado y logrado había sido satisfactoria en muchos aspectos. El imperio de Patrick estaba en ruinas, Tassie se había quedado para lidiar con sus propias elecciones, y Leonard y Linda habían sido forzados a enfrentar su propia caída. Sin embargo, a pesar de la satisfacción, Daniele se sentía vacío. El costo de sus acciones era evidente, no solo en las vidas que había perturbado, sino también en su propio sentido de sí mismo. Tomó un largo sorbo de su bebida, el ardor del whisky era un recordatorio agudo del camino que había elegido. El alcohol era una distracción bienvenida del torbellino de pensamientos que corrían por su mente. Daniele no era ingenuo. Entendía la gravedad de lo que había hecho. Había orquestado una serie de eventos que habían dejado profundas cicatrices en muchas vidas, incluida la suya. El hombre en que se había convertido en el proceso era irreconocible del que alguna vez fue. Los pensamientos de Daniele derivaron hacia Stasi. Recordó el amor que compartieron, las esperanzas y sueños de los que alguna vez hablaron. ¿Hubo alguna vez un momento en el que las cosas podrían haber sido diferentes? ¿Podrían haberse reconciliado, sanado las grietas? Las preguntas persistían, pero las respuestas eran esquivas. Las decisiones ya se habían tomado y las consecuencias ahora eran irrevocables. Consideró lo que podría depararle el futuro. No había garantías, ningún camino claro trazado ante él. Estaba empezando de nuevo, pero la pizarra estaba lejos de estar limpia. El peso de sus decisiones lo aplastaba y se quedó para navegar en las secuelas por su cuenta. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, Daniel encontró una extraña sensación de paz. La libertad por la que había luchado tanto finalmente era suya. Era una libertad de la traición, del engaño que había marcado su vida. Mientras miraba hacia la noche, Daniel sintió los primeros atisbos de esperanza. Tomó otro sorbo de su whisky, el calor extendiéndose por su cuerpo. No sabía lo que le esperaba, pero estaba listo para enfrentarlo. El precio de la venganza había sido alto, pero con él venía una nueva libertad. Y con esa libertad, Daniel estaba preparado para empezar de nuevo, esta vez en sus propios términos.